a conocer a Cristo y querer a conocer al mundo, sin saber nada de ninguno de los dos lados. Yo pensaba con no fornicar, con no tomar alcohol, con no fumar droga, nada de eso, estaba bien. Pero yo estaba más involucrado en, como vamos a decir, buscando una trascendencia espiritual. Más que todo la religión de la nueva era, que espiritualiza todo. Yo solo siento que una tibia me arropó. Sí sentía la presencia de estos espíritus malignos. Sí llegaba a sentir como paranoia o ansiedad, y de repente llegaban voces a mi mente de que nadie me quería, que nadie me amaba. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa hora de la noche, tarde, mañana, a la hora que usted nos esté sintonizando o reproduciendo este video. Esperamos que sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Les saluda a su hermano y amigo Slater Alexander. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy en día tenemos el placer de tener aquí a nuestro hermano Iván, bendito sea el nombre del Señor, con un tema hijo de pastor. Y sin más preámbulo vamos a dejar, ¿verdad?, que él se presente. Hermano, ¿cuál es su nombre? Me llamo Iván Santos, pertenezco a la iglesia Isaías 41:10, aleluya, donde pastorea. Mis padres, Juan y Odilia Cáceres, gloria a Dios. Nosotros estamos ubicados en el 1070 Portion Road de Farmingville, New York. Ya vamos a cumplir 3 años de aniversario, para la gloria, por misericordia del Señor, aleluya. Amén, amén, gloria sea el nombre del Señor. ¿De dónde proviene nuestro hermano? ¿Dónde nace? Amén, aleluya. Bueno, yo nací aquí en este país, en los Estados Unidos. Mis padres son de El Salvador. Entonces yo, usted sabe, creciendo en un ambiente hispano. Amén. Amén, amén. Pero con, por así decirlo, hábitos americanos. Amén. Aunque, ¿verdad?, en la escuela como quiera se aprenden cosas, ¿verdad? Y quiera o no, pues es inevitable uno no actuar muchas veces como alguien de acá. Amén. Amén. Porque pues, como yo digo siempre, si usted nació aquí, por más que usted le quieran decir, no, tú eres salvadoreño, quiero no, usted nació aquí, ¿entiende? Aunque usted está orgulloso de sus raíces, ¿verdad?, que son sus padres salvadoreños para la gloria del Señor, pero es un privilegio para nosotros. Si no, por ejemplo, hermano, vamos a ver, ¿usted nació dentro del Evangelio o conoció a Cristo tiempo después? Amén. Ok, esa es una pregunta bien interesante. Cuando alguien que va a ver este video y el tema es que es hijo de pastor, me imagino que van a pensar en un niño que crece en el Evangelio, pastores, o sea, sus padres que ya están en el ministerio, pero eso no es el caso conmigo. Al pastor Juan Cáceres, yo le digo a mi papá porque él nos crió, pero en realidad es mi padrastro. Amén. Pero él es mi papá. Yo siempre digo, mi papá. Entonces, cuando yo era niño, él estaba en El Salvador, usted sabe, o él estaba en otra parte de Estados Unidos haciendo sus cosas. Él no conocía al Señor. Y más bien, en su testimonio, él dice que los pastores son ladrones y todo esto y lo otro. Mi mamá, ella sí creció en el Evangelio. Mis abuelos eran pastores, ellos ya se partieron con el Señor, gloria a Dios. Entonces, mi mamá, ella sí tenía el conocimiento del Evangelio, pero llegando a los 15 años a este país se descarrió. Usted sabe la historia que muchos tienen. Entonces, yo creciendo, por misericordia del Señor, crecí con ese temor del Señor, pero yo no lo conocía. Entonces yo llegué a conocer a Cristo, a tener un encuentro con Cristo a los 19 años. Amén. Ok, bendito Dios por eso. ¿Y cómo fue su vida, varón, estando en los Estados Unidos de Norteamérica sin Cristo? ¿Cómo era aquella juventud, la niñez? ¿Cómo fue todo eso, verdad? Sin tener a Cristo, aún conociendo el temor, como usted decía, pero sin conocerlo a Él, sin tenerlo a Él en su vida. ¿Cómo fue esa vida de jovencito, de joven, de niño? ¿Cómo podría usted decirnos que fue su vida sin Cristo? Amén, gloria a Dios.
Yo creciendo, yo tenía muchas preguntas, tenía muchas dudas. Como le digo, el Señor puso ese temor en mí. Yo no tengo un testimonio tremendo de drogas, de calle, de pandillas, nada de eso. Pero sí estaba bien curioso de probar lo que era el mundo. Y ¿cómo le podría decir? Como ese pleito adentro, ese pelea interno, de querer conocer a Cristo y querer conocer al mundo, sin saber nada de ninguno de los dos lados. Entonces yo pensaba que yo estaba en medio. Yo pensaba con no fornicar, con no tomar alcohol, con no fumar droga, nada de eso, yo estaba bien. Con decir que yo soy cristiano ahí y me voy para el cielo. Eso es el problema. Entonces, usted sabe, aquí creciendo en los Estados Unidos es más, por ejemplo, en los países de mis padres, me imagino que son más conservativas, ¿me entiendes? Son más respetuosos y cosas así por el estilo, pero aquí, usted sabe, en los Estados Unidos dan rienda suelta a la carne. Mucha liberalidad. Exacto. Entonces yo crecí con eso. Por ejemplo, mi mamá creciendo, mi papá no estaba con nosotros, o sea, se separaron. Mi papá biológico con mi mamá, ellos se separaron. Yo no tuve esa figura paterna, aunque sí tengo una relación con él y hablo con él, estamos orando por él, que él llegue a los pies de Cristo. Pero él no estaba ahí 100% por decir. Y mi mamá, creciendo 4 hijos, trabajando dos trabajos, nosotros no sabía a quién acudir, ni a los padres, ni al mundo, ni a Cristo. Bien confuso cómo nosotros crecimos. Obviamente nosotros fuimos más al lado del mundo, tratando de buscar respuestas y cosas por el estilo. Y yo personalmente, los 4, yo tengo una hermana mayor, un hermano mayor y mi hermana menor. Pero de los 4 yo estaba más involucrado en, como vamos a decir, buscando una trascendencia espiritual, pero en formas de meditación, en formas de otras religiones como los de hindú, cosas así. Oh, bendito Dios. ¿Qué tipo de religiones llegó a experimentar, indagar, investigar o querer conocer más? Más que todo la religión de la nueva era, que espiritualiza todo, que todo es meditación, todo es proyección astral, donde uno medita hasta sacar su espíritu del cuerpo, cosas así, donde entra en un mundo espiritual, pero es demoníaca. Yo practicaba cosas por ese estilo y por decir una noche me recuerdo, mis padres recién convertidos, como le digo, nosotros no crecimos en el Evangelio, mi mamá descarriado, mi papá no sabía nada del Evangelio. Ellos recién convertidos, yo estaba una noche, ellos estaban en el culto, yo estaba, aleluya, estaba en mi cama una noche meditando y me recuerdo que en esa noche yo estaba meditando en la muerte, que cómo se sentiría la muerte, cómo es la muerte, cómo es, y de repente yo siento que ¿cómo se podría decir? Como un parálisis, yo no me podía mover. Yo solo siento que una tiniebla me arropó y me quedé así. Y eso para mí, en mi meditación, es lo que el enemigo, que el Señor lo reprenda, él quiso poner en mí, esto es la muerte, y punto, se acabó. Cuando en realidad lo que la palabra explica es que hay un cielo y un infierno. El cielo es donde nosotros vamos a descansar en la gloria del Señor. El infierno es una tormenta eterna. Entonces el diablo, que el Señor lo reprenda, quería engañar mi mente y decir, mira, esto es la muerte. No vas a sentir nada, solo vas a estar ahí, ya, se acabó. Queriendo disfrazar lo que realmente es. Exacto. Soy yo en eso, practicando esa religión de la nueva era y la meditación y cosas así, eso es lo que me traía. Okay. ¿Y ellos creen en Jesucristo o solamente en el ámbito espiritual? En el ámbito espiritual. No creen en Jesús, no creen en Dios, o sea, solo en los espíritus. Solo en los espíritus y por decir que el universo es su Dios. El universo los guía, los mueve, y lo otro. O sea que ellos podrían creer en las coincidencias, por así decirlo. Exacto. Que es coincidencia que tal cosa sucede, es plan de la naturaleza,
tal cosa sucede. Y aparte de esto, de la nueva era, alguna otra que usted le haya dicho, le haya llamado la atención, decir, quiero andar como eso. De ahí no, solamente la nueva era es lo que yo practicaba más. Ok, eso dice usted que él, por así decirlo, redondea en el ámbito específicamente en la meditación. Fíjese que en el Instituto Bíblico ahora mismo yo tengo un libro que se llama ¿Cuál camino? Y ahí, amén, unas hermanas exponiendo el lunes que pasó, ellas explicaban diciendo de que en el espiritismo, aún la yoga, tiene mucho que ver con los espíritus. Porque llegan a un punto en el que usted queriendo hacer yoga y meditando, su mente, de usted que al querer tranquilizarla tanto, su mente como que deja de pensar en el mundo, ¿verdad?, secular que lo rodea, y usted, su mente empieza a elevarse a cosas de que, ¿verdad?, muchos no encuentran explicación porque ya es un mundo espiritual, ¿verdad? Y quiera sea o no, los espíritus inmundos llegan a influir demasiado. Entonces, mi hermano Iván, partiendo de aquí, ¿verdad? Sabemos que era un joven que nació en los Estados Unidos, aquí en New York. Sí, en New York. Ok, ¿en qué? En Brentwood. Ok, bendito Dios. Ahora bien, saliendo de aquí, de la nueva era, bendito sea Dios, estas cosas que, ¿verdad?, usted queriendo experimentar, ¿cómo usted conoció a Cristo a sus 19 años? Ok, so vamos a hablar de ese punto, vamos a comenzar de ese punto. Entonces yo explicaba que yo estaba en un parálisis, sentí, bueno, el enemigo quería engañar mi mente, diciendo de que, oh, esto es la muerte, ok. Como yo expliqué, mis padres estaban en el culto y mi mamá testifica de esto mismo, que ella estaba en medio del culto y de repente se sentía una aflicción y que se quería llegar para la casa ya lo más pronto posible. Y cuando ella llega y entra, ella me encuentra así, en ese parálisis. Llega a mi cama, comienza a llorar y clamar al Señor. Y Dios mío, ¿qué está pasando? No entiendo. Cosas por el estilo. Cuando ella salga ahí es donde de repente yo me levanto y me despierto de ese parálisis. Y una confusión. Y desde ese punto es cuando el Señor empezó a tratar con mi vida. Entonces, de allí, aleluya, y esto, gloria a Dios, que este testimonio sirve para la juventud y para los padres igualmente, porque hay muchos padres que esperan que los hijos ejercen un ministerio de poder y de gloria. Dicen, oh, tienen que ayunar, tienen que orar, pero no saben, ellos mismos practican estas cosas. Lamentablemente hay padres que no les gusta orar y ayunar, pero esperan estas maravillas de sus hijos, de la juventud. Entonces, ahí es la diferencia. Porque mi papá, el pastor Juan Cáceres, ahí es cuando él comenzó a hacer lo que él decía, o lo que muchos conocen como el altar familiar, o el altar en el hogar. Donde él nos reunía, si nosotros queríamos o no, nos reunía, hablábamos de la palabra y él oraba por nosotros. Y ahí es el comienzo de vamos a decir, mis experiencias con el Señor, con el Espíritu Santo. Porque Él empezó a administrar, el Señor a través de mi papá, a administrar liberación a mi vida. Y entonces yo, como un despertar espiritual, que hay un pleito con el ser humano y con el reino de las tinieblas. Hay un pleito para nuestras vidas. Entonces, el Señor me llevaba por ahí. Yo recibía liberación, pero aún yo no quise llegar a los pies de Cristo. Yo no quería, bueno, sí quería conocer a Jesús, pero a mi manera, como muchos quieren hacer hoy en día, como Saulo de Tarso, vamos a decir. Él decía que su celo era por Dios y él perseguía a la iglesia porque él pensaba que estaba haciendo un bien para el Señor, que lo que Cristo predicaba no era. Y así mismo nosotros queremos conocer a Dios, pero a nuestra manera, diciendo lo que yo hago está bien y el Señor se va a complacer de lo que yo estoy haciendo, pero no es así. El Señor nunca se va a complacer de nosotros si no tenemos el Espíritu Santo que nos guía a la verdad, a la justicia, al juicio, como dice la palabra. Entonces, sin la palabra es imposible conocer al Señor y eso es lo que me faltaba. Yo recibía liberación, él oraba por mí las veces necesarias, pero no pude agarrar una firmeza. Entonces, yo tratando de orar, pero sin leer la palabra, tratando de llegar a los cultos, pero sin leer la palabra. Como dijo Cristo, el que funda su casa sobre la roca,
¿me entiendes? Allí está Su fundamento estaba siendo fundado en la arena, vamos a decir. ¿sí? Oh, bendito sea Dios. Entonces ya cualquier viento que soplaba, ya de nuevo a la caída. Entonces pasaba los años así, de recibir liberación, estar adentro y afuera de la iglesia, hasta que llegué a los, vamos a decir, a los 19 años, como dije. Eso fue la última vez y recibí al Señor, porque ya a ese punto yo ya estaba para querer quitarme la vida. El enemigo, los demonios del suicidio, la depresión, lo que hoy en día los científicos, los clínicos dicen que es una enfermedad mental. Pero nosotros sabemos que las enfermedades que no tienen explicación, que no tienen evidencia, esas son cosas espirituales la mayoría de las veces. Amén. Entonces, estos ataques espirituales están llegando a mi vida. Y me recuerdo una vez que yo estaba cruzando una calle principal y ese demonio me decía, tírate enfrente de un carro que viene para que todos piensen que es un accidente, para que no digan que es suicidio. Y el Señor me detuvo ahí y seguí andando por el camino, yo iba por la escuela. De repente estoy sentado en la clase y siento como que nadie me quiere, como nadie me ama, como si estoy solo. De repente recibo un mensaje de mi mamá y me dice, papá, te amo. Y eso a veces nosotros como cristianos, como padres, se nos olvida que la administración no solo es liberación, no solo es hablar en lengua, lanzar y todo eso, no, es un acto de amor. Es el amor que Cristo mostraba al mundo. Amén. Entonces ahí es donde cuando yo más quería conocer al Señor, porque si este amor es de repente, este amor es eterno. Entonces, como le digo, esto fue como a los 19 años. Y me recuerdo que la última vez que mi papá administró liberación a mi vida, y yo sentía pena, yo sentía vergüenza y por el mismo pecado, pero yo sabía que el Redentor estaba restaurando mi corazón. Yo sentía el perdón verdadero del Señor. Y me recuerdo que estaban haciendo una campaña en otro estado, en Nebraska, para mi papá que predicase. Y una predicadora, yo en ese tiempo, esto es otro testimonio, vamos a entrar. Interrumpiendo, disculpe. O sea, todo esto aconteció ya siendo hijo de pastor. No, Todavía no. todavía no. Oh. Y eso es un punto que yo también quiero dar énfasis. Okay. Porque yo sé que este tema es siendo hijo de pastor, ¿verdad? Fluye, tranquilo. Bueno, mi papá, él en El Salvador recibió de parte de un anciano, él testifica en su testimonio de que él iba a ser pastor. Pero él aún así perdido en el mundo, ¿cómo iba a hacer eso? Ya cuando él reconcilia, él actúa en fe, en pos de ese llamado. A veces nosotros queremos actuar o nosotros queremos andar conforme al ministerio que el Señor nos da, ya estando en el ministerio. Pero no, mi papá en fe andaba sin ser ungido como pastor, pero actuaba como pastor. Y eso es algo que yo estoy aprendiendo todavía, que he aprendido. Que no, estando ahí en el lugar, no es, ¿me entiende? Ahí no es donde se manifiesta o se desarrolla, no, son pasos hasta llegar al momento. O sea, te dice demostrarle a Dios que realmente queremos aquello que de verdad, porque eso fue lo que pasó con Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y aún Abraham sin ver aquel lugar, caminó hacia él, sin verlo. O sea, es lo que el pastor estaba haciendo en esta ocasión. Antes de que continúe el testimonio, ¿verdad?, en Nebraska, usted mencionaba, es decir, podemos recalcar y resaltar que se levantase un altar en casa fue una gran bendición. Amén. Pero esta bendición viene a través de algo que Dios permite, es decir, de lo que usted buscaba fuera de Dios. Es decir, todo aquello que aconteció, aquella búsqueda, podemos decir hoy en día que Dios permitió que sucediese para que se pudiese levantar un altar en el hogar. Amén. Amén. O sea que podemos decir que de una u otra manera Dios permite todas estas cosas para una finalidad. Porque si vemos todo lo que usted tuvo que pasar queriendo indagar en religiones, en métodos, ¿verdad?, extraños, por así decirlo, a llegar a un punto en el que llevar a sus padres a levantar un altar en casa. Amén, así es. Amén. A veces el Señor manifiesta la enfermedad para nosotros saber cuál sea la cura o cuál sea la medicina necesaria.
Amén, bendito Dios. Continúe su testimonio en Nebraska. Entonces, estando allá, en este tiempo yo no entendía mucho el español y mucho menos lo hablo. Y yo sé que no hablo perfectamente el español. Yo creciendo, mis padres, la café, exacto. Yo creciendo, mis padres dicen que el español fue mi primer idioma, pero ustedes saben, allá estando en la escuela, yo crecí en un periodo donde el hablar en español se le burlaba de uno, por eso. Le burlaba, le decían papi y cosas así, ¿me entiendes? Y era vergonzoso para uno y daba mucha pena, ¿verdad? Entonces yo no hablaba mucho, yo no practicaba el español, entonces perdí el idioma prácticamente. Yo entendía por el Espíritu que yo tenía que reconciliarme con el Señor. Yo sé que yo recibí liberación, ok, pero reconciliar es otro paso. Siendo libre de lo que el enemigo nos ata y queriendo tener una relación con el Señor, son dos cosas diferentes. Amén. Por eso muchas personas, incluso a mí mismo, no pueden mantener esa libertad, porque no quieren una relación con Cristo. Quieren los beneficios, quieren las bendiciones, pero no quieren saber o conocer al Creador. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, dice en el libro de Oseas. Entonces, la predicadora predicando, fluyendo, esto y lo otro, y de repente ya llega la hora del llamado. Y yo en ese tiempo con barba, pelo algo largo, ¿sabes? Vanidoso. Y me mira a mí y a mi hermano y dice, ¿ustedes quieren reconciliarse con Cristo? Eso es lo único que yo entendí de la prédica. Y yo pasé por enfrente, me reconcilié con el Señor y recibí el Espíritu Santo. Ahí fue donde realmente yo quería conocer a mi Creador. El Espíritu Santo me arropó y en mí se despertó como un anhelo, una pasión de buscarlo. Amén. Ahí es donde como ya, por misericordia del Señor, aquí estamos hasta el día. Tuvo que llevarlo hasta Nebraska. Hasta Nebraska. Para que usted realmente tuviera, ¿verdad?, el deseo y el anhelo. Hermano, usted decía de que el enemigo, ¿verdad?, espíritus inmundos, pensamientos, que le decían, quítate la vida. ¿Cómo era esto, hermano? Las voces que usted oía, ¿usted alguna vez llegó a verlos? ¿En algún momento llegó usted a ver físicamente algún espíritu inmundo? De verlos no, pero sí sentía la presencia de estos espíritus malignos. Sí llegaba a sentir como paranoia o ansiedad y de repente llegaban voces a mi mente de que nadie me quería, que nadie me amaba. Y eso es lo que está pasando en la juventud alrededor, no solo en ciertas iglesias, sino mundial. Y no solo en la juventud, también en adultos. Y es algo que nadie quiere reconocer, que es un acto, es una fuerza demoníaca. Y que el Señor le reprenda, que solo uno puede ser libre. Ahora, hoy en día quieren acudirse a las pastillas, a las instituciones donde curan las enfermedades mentales, pero no. La verdadera cura o la sanidad proviene del Señor. Amén. Amén, eso es así. Entonces, hermano, podemos decir que realmente sí hay espíritus inmundos que provocan la muerte, por así decirlo, de algunos jóvenes. Es decir, podríamos decir que cualquier aquel que se quite la vida ahorcado pudo haber sido inducido por algún espíritu inmundo. Exacto. Sabemos que Cristo ya arrebató las llaves de Satanás, que tenía la llave de la muerte. Satanás no puede tocar a nuestras almas, no nos puede causar muerte. Amén. Pero él y sus secuaces, Señor los reprenda, pueden influenciar a alguien hasta llegar a querer quitarse la vida. Amén. Ok. Muy bien, entonces, para continuar, mi hermano, ya estando dentro del Evangelio, amén. A sus 19 años usted conoce a Cristo. ¿A qué edad empieza a ejercer el ministerio de su papá? Su edad, la edad que usted tenía. ¿Ya cuánto tiempo llevaba usted dentro del Evangelio cuando su papá empieza a ejercer el ministerio de pastor? Quiero decir que a los 24 años. Ya tenía usted 24 años cuando él empezó a ejercer. Amén. Amén. Ok, ahora entramos en el tema. ¿Cuál es su experiencia? Es decir, la que más lo ha marcado siendo hijo de pastor. Una experiencia
Y esto viene desde, vamos a decir, desde más joven. Okay, so esto empieza, me recuerdo yo un converso, y él me daba ray para el trabajo. Y él empieza a testificar del Señor y de las glorias que se manifiestan. Y en mi mente despierta una curiosidad y yo digo, me quiero conocer al Señor. Entonces ahora hoy en día, no solo estoy escuchando esos, vamos a decir, los testimonios, sino lo estoy viendo con mis ojos propios. Viendo a mi papá como él predica en diferentes iglesias, o estando en la iglesia donde nosotros congregamos ahora, donde por misericordia del Señor él pastorea, viendo la multitud de almas que están llegando a Cristo y están siendo restauradas. Lo que más me impacta es la manera que él permite que el Señor trabaje a través de él. Y él permite que el Señor, vamos a decir, sazona las palabras que salgan de su boca con la gracia del Espíritu Santo que está sobre él. Él permite estas cosas y eso, como dice en la palabra, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Más que todo, lo que me ha impactado, lo que yo crecí viendo en mi papá, o sea, el aspecto en el Evangelio, es su fe, que él recibe palabra del Señor y actúa en pos de lo que el Señor ha hablado, sin mirar nada, sin ver nada. Más que todo eso es lo que me ha impactado, esa fe. Bendito sea Dios. Ahora, una experiencia negativa que haya tenido que pasar usted, es decir, lo que en la iglesia realmente no se ve, pero en el hogar, aún nosotros sin querer vemos, ¿verdad?, la parte humana de nuestro pastor. Es decir, muchos piensan que los pastores no pasan proceso, que no tienen lucha, que nada les duele, que son invencibles, pero todos sabemos nosotros los que somos conscientes de que tienen sus luchas, ellos también pelean por su salvación y aún con el compromiso, es decir, el deseo de llevar una iglesia santa delante del Señor. Amén. ¿Cuál ha sido el proceso o la experiencia más que usted pueda decir que lo haya marcado en un sentido de que a lo mejor muchos no se dan cuenta, pero usted tuvo que verlo? Amén. Una cosa sin entrar en mucho detalle, porque esto siento que le pertenece más a él. Más a él. Pero una cosa que yo veo o que yo vivo aún hasta el día de hoy es cuando él llega del trabajo. Desde el punto de vista de lo que yo vivo o lo que yo puedo ver en lo personal de mi pastor, una lucha que tal vez no todos se dan de cuenta, una lucha que él tiene, una batalla que él tiene, él testifica y siempre, ¿me entiende? No lo expone al aire porque él no quiere afligir a nadie, pero él tiene su enfermedad. A veces llega el cansancio físico como lo espiritual. Entonces, al ver esa parte, eso, como se podría decir, como desde el punto de vista humano, y ver cómo él tiene que poner otra cara delante de una congregación que está creciendo, eso a la verdad toca el corazón de uno, porque uno dice quiere llegar como Aarón y Hur y levantar sus manos. Ahí estamos, lo más que podamos es orar por él y ser apoyo, ser obediente como un miembro, como una oveja que el Señor lo ha puesto a pastorear. Amén. Bendito sea Dios. ¿Qué conlleva ser hijo de pastor? Es decir, las responsabilidades, el cómo lo ven, la congregación. ¿Qué conlleva ser hijo de pastor? Bueno, ser hijo de pastor sí lleva su responsabilidad. Número uno, el testimonio de uno personal, tanto como del pastor. Usted sabe, yo no puedo andar, y mi papá, por misericordia y por gracia y por gloria del Señor, esto no es por vanagloriar a nadie, ningún hombre. Todo esto por la gloria del Señor. Pero mi papá es conocido. Entonces, si el mundo sabe, o si los que están en las redes sociales conocen a mi papá y me ven, me entienden, ahí en la calle, esto y lo otro, yo no puedo dar mal testimonio, número uno, de Cristo, número dos, de la iglesia, y número tres, de lo que mi pastor está haciendo. Él está trabajando para levantar una obra para el Señor. Él está trabajando para alcanzar esas almas y para que un hijo de pastor estando en la calle haciendo su fechoría, no. Entonces, una cosa que conlleva la responsabilidad del testimonio.
Otras cosas serían de mantener una vida espiritual, de estar ahí en la congregación, no con cara larga, que he visto algunos, no es atacar a nadie, no es criticar a nadie, pero esas son cosas que hemos visto en otras congregaciones donde los hijos del pastor, ¿me entienden? No brindan esa gracia al pueblo. Amén. Amén. Que piensan que por ser hijo de pastor son los príncipes. Exacto. ¿Verdad? Eso podríamos decir que es algo que debe de evitarse, ¿verdad? Jamás no poder, bendito sea Dios. Y eso es un buen punto, fíjese, porque uno como el pastor puede decir, mi papá está apacentando este rebaño, yo puedo entrar y salir por la iglesia como quiera, mi papá es el pastor, pero no es así. Más bien yo tengo que estar ahí, ¿me entiende? A la letra, tengo que dar, siempre volviendo al testimonio. Yo no puedo decir solo porque soy el hijo de pastor que me sirve primero, no, más bien yo soy el primero al servir. Mi pastor tiene mucho eso. Y fíjese que es una bendición porque yo lo he notado y sé que mucha gente lo ha notado. Mi pastor tiene ese don, esa gracia que Dios le ha puesto y esa sabiduría que, fíjese que yo he notado en la iglesia, muchas veces se hacen cultos de acción de gracias por los cumpleaños de los niños, de algunos jóvenes, y yo he notado que mi pastor es el último que se sienta a comer. Ese es otro punto, esa es otra cosa que yo como su hijo a veces me duele y yo siempre estoy ahí, quiero una soda, quiere que le traigo comida de esto y lo otro. No, primero los hermanos y después yo de último. Es un buen punto. Eso es algo que no todos ven. No todos lo tienen. Exacto. Porque yo también he escuchado testimonios de pastores que ellos son primero. Y lamentablemente ignoramos el hecho de que Cristo dijo, yo no vine para ser servido. Yo vine a servir. El que quiere ser más grande en el cielo tiene que ser el más pequeño en la tierra. Exacto. Y aún Pedro no lo entendía sin el Espíritu. Cuando lavaba sus pies. ¿Qué le dijo? Tú no entiendes. Lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Amén. Y al final lo entendió. Bendito sea Dios. Entonces podemos decir que eso es uno de los requisitos, por así decirlo, de que un hijo de pastor tiene que cuidar su testimonio. Amén. Y ya estando, por así decirlo, una pregunta más, ya estando dentro del Evangelio, siendo hijo de pastor, ministrado por actos de fe de su padre, bendito sea Dios, ¿cuál es su experiencia propia, personal? Es decir, con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la experiencia más fuerte que usted ha tenido que usted diga, wow, hoy conocí yo lo que es el poder del Espíritu Santo? Amén. Una de las primeras, por mí, esa experiencia con el Espíritu Santo, una de las primeras veces que Él me empezaba a tocar, no fue en la corredera, no fue en el salto, el brinco, el grito, el hablar en lenguas, nada por el estilo. Aunque todas esas cosas son maravillas, son hermosas, yo corro, yo salto en el Espíritu, doy libertad al Espíritu Santo, pero no fue eso, sino que fue el verdadero quebranto, el quebrantamiento del Espíritu Santo a mi corazón, que me hizo entender que no soy tan humilde que yo pensaba, que no soy el que yo pensaba ser, ¿me entiendes? Sino que el más grande es el Señor. Y eso fue una experiencia con el Espíritu Santo que más me marcaba en la vida, que hasta el día de hoy, cuando estoy como queriendo tirar la toalla o queriendo desviarme del camino, vuelvo a esos pensamientos. Como el Espíritu Santo, aún yo siendo inmundo, aún yo siendo de labios inmundos, como dijo el profeta Isaías, delante de un pueblo de labios inmundos. El Espíritu Santo tuvo misericordia, me limpió, me purificó, me santificó y me levantó. Eso fue la experiencia más crucial en mi vida, estar en el Evangelio. Cómo Él me ha restaurado para su gloria, para la honra del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué consejo, hermano, ya para ir concluyendo, podría usted darle a la juventud de hoy día? Volviendo al principio de por qué yo no pude tener esa firmeza con el Señor, por la palabra. Joven que va a estar mirando este video, lo más importante, lo más esencial es estar fundado sobre la roca, estar
escondido en la palabra del Señor, como el Señor dijo a Ezequiel, cómete el rollo. Esta palabra es que nos da vida. Dice la palabra, hablando de sí mismo, es vida y eficaz. Esta es la palabra. Nosotros podemos cantar alabanzas por horas, podemos estar orando, ayunando, pero sin la palabra. El Señor Jesucristo, antes de llegar a su ministerio, Él tuvo que estar con los doctores de la ley, estar estudiando la palabra en el templo, por todos esos años. Y después fue bautizado por Juan el Bautista, recibió el Espíritu Santo, fue llevado al desierto 40 días y 40 noches para ser tentado, dice la palabra, para ser tentado por el tentador. Y sin la palabra, Él es la palabra encarnada. Pero sin esa palabra, sin ese fundamento, Él destruido estuviera. Pero como Él es la palabra, ¿entiendes? Entonces lo más esencial para cualquiera persona empezando el Evangelio, o si ya llevas años, pero vamos a decir, se ha descargado, vamos a decir, como dijo en Jeremías, parados en vuestros caminos y preguntar por las sendas antiguas. Es la palabra que tenemos a acudirnos. Amén. Podríamos decir que Cristo venció con la palabra. Por eso es que las Escrituras señalan que una de las armaduras del Espíritu es la espada, y la menciona como la palabra, porque con ella venceremos. Amén. Hemos llegado al final de este video, mi nuevo hermano, de sus redes sociales, donde lo pueden encontrar, cómo lo pueden encontrar. Amén. Amén. No soy mucho para redes sociales, pero me pueden buscar en Facebook como Iván Santos. Amén. Bendito sea Dios. Y mi amado hermano, usted suscríbase si está viendo este video, comparta, somos Cristo es la puerta. Y traemos estos testimonios para que la gloria sea siempre para el Señor y que el nombre de Jesucristo sea exaltado por los siglos. Sabemos que nosotros nada podemos hacer, nada somos, y que toda la gloria es para Cristo. Suscríbase a este canal, comparta este video y para que sea de bendición a todo aquel que lo necesita. Amén. Que Dios le bendiga. Shalom, Oklahoma.